Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 8. El libro de los Hechos, capítulo 8, los versículos del 4 al 8. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Que a través de este tiempo tu nombre sea glorificado con poder. Que a través de este tiempo podamos estar quitando toda carga, todo afán. Que a través de la palabra nos des sanidad, el poder, la fuerza, la dirección para nuestras vidas. Que en el lugar donde nos has puesto, tu reino se establezca, se abran las puertas para el evangelismo, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Damos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta semana pasada, el viernes pasado, a través de la página de internet, la página web de la iglesia, nos contactó una persona que estaba interesada en venir a la iglesia para hacer culto. Pero en este tiempo, la verdad, que en Corea todavía no podemos estar reuniéndonos en la iglesia. Entonces, Dios puso en mi corazón que contactara con esta persona para poder encontrarme con ella y poder compartirle la palabra. Por eso, a través de WhatsApp, pude contactar y quedé para el mismo lunes. Entonces, juntamente con mi esposa, pudimos encontrarnos. Y esta persona, la verdad, que estaba pasando por una situación muy difícil, estaba sufriendo. Y a través de la palabra Dios obró en su vida, recibió gracia y pudo creer en Jesucristo. Después nos comentó que al día siguiente, el martes, se iba a ir a otra ciudad. Era el último día que iba a estar aquí, porque se iba a trabajar a otra ciudad durante bastantes meses. Entonces yo vi de verdad cómo Dios nos guía de verdad, cómo Dios tiene interés en las almas que están sufriendo. Justamente nos guió para que el mismo lunes nos encontráramos, pudiéramos predicar el Evangelio y Dios obrara en esa vida. Por supuesto, continuamente le estamos enviando los mensajes y contactando a través de teléfono para que pueda seguir nutriéndose con la palabra. Luego el jueves, a través de una hermana que tiene un gran corazón, a través de la palabra ya, su corazón se ha puesto un corazón caliente para la evangelización. Por eso esta hermana siempre me contacta con personas y hace reuniones, trae a las personas, me invita a mí y ahí pues podemos compartir la palabra. Y este jueves pues también pude compartir el evangelio a esa persona, un hombre ya mayor, y Dios obró también, Dios obró. Y esa persona pudo creer en Jesucristo. Entonces, la verdad que es una bendición como Dios obra, ¿verdad? Luego, hace tiempo, la novia de un muchacho que estaba discipulando me llamó. Ella trabaja en una casa de huéspedes, en un guest house, y allí van muchos extranjeros, entre ellos muchos hispanos. Y me llamó porque había una muchacha de Brasil
que quería escuchar la palabra. Entonces, por supuesto, pues fuimos allí y pudimos reunirnos, compartir la palabra, y Dios obró. Dios le dio mucha gracia a esta persona, y quedamos justamente a la semana siguiente, y ya esta persona trajo a 2 personas más, a una persona de Perú, a otra mexicana, y también a otro brasileño, y pudimos compartir la palabra. Después se mudó esta persona de Brasil, esta chica se fue a otra guest house que está situada en una zona de Seúl, que es muy importante porque hay 3 universidades muy importantes alrededor. Es decir, hay muchos jóvenes y también es un sitio donde hay mucha obra de oscuridad. Entonces empezó a trabajar en esa guest house y también pudimos contactar con un hermano que es coreano pero habla perfectamente español porque ha vivido en Argentina. Trajo a su novia que estuvo 20 años en Brasil, también habla perfectamente brasileño. Yo invité a un seminarista que también habla brasileño muy bien y empezamos a hacer culto allí. Pero había un nuevo manager y no sabíamos si nos iban a dar un lugar para hacer culto. Pero resulta que este manager era creyente y no solo nos dio una sala buenísima para hacer culto, sino que también él empezó a participar en el culto. Entonces empezamos a orar por esa zona y también, por supuesto, por las universidades. Y a través de un hermano me contactó una hermana de Venezuela que ella asiste a otra iglesia, pero había escuchado que yo estoy compartiendo la palabra en distintos lugares de Seúl y ella quería escuchar la palabra de Dios. Y resulta que esta señora es profesora de una de esas universidades que está al lado de la guest house. Entonces, este lunes quedé con ella, antes de la reunión en la guest house, y le empecé a compartir la palabra. Y también recibió muchísima gracia, y a través de la palabra empezó a entender realmente por qué Dios la había puesto como profesora en esa universidad. Ella empezó a recibir gracia y ya ha empezado a orar para poder estar evangelizando en ese campo que Dios le ha dado tan importante. Por supuesto, hemos vuelto a quedar el lunes y ya seguramente nos vamos a reunir. Este manager también está recibiendo mucha gracia. Este lunes me decía que cualquier sala que necesitemos para el Evangelio, que él, que es el manager, nos va a ceder todos los espacios para hacer culto, incluso para poder ir a orar. Por eso, la verdad, Dios tiene todo preparado. Hay mucha gente que tiene el mal entendimiento, ¿no? Qué difícil es evangelizar. Pero a través de la palabra, en el libro de los Hechos, vemos que el evangelismo, que es el deseo de Dios, Dios mismo lo tiene preparado. Y si nosotros empezamos a alinearnos un poco ahí, que es el deseo de Dios, Dios empieza a obrar de manera sorprendente. Un niño le preguntó a su mamá, dice, mamá, ¿cómo puedo saber quién está disfrutando del Evangelio y quién no? La madre se quedó sorprendida, ¿no? Dice, uy, este niño, ¿no? Qué pregunta tan profunda, ¿no? Y empezó a pensar, le hizo pensar, ¿no? Porque no era cualquier respuesta. Entonces lo entendió. Dice, mira, la persona que de verdad disfruta el Evangelio es la persona que el evangelismo se está levantando a través de ella. Si disfrutamos de Jesús, que es el Cristo, que ha solucionado todo, de verdad, sin hacer nada, el evangelismo se va a levantar a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Es el tiempo, es el horario ya de que nos estemos levantando. Dios tiene todo preparado para nosotros. Ya tenemos a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos ya todo preparado. Es el tiempo para estar orando y desafiando para el evangelismo. A través de eso vamos a ver cómo sin ser nada Dios nos utiliza, cómo sin ser nada la gente está recibiendo la salvación a través de nuestras vidas. Y no hay nada tan precioso que poder ser utilizado sin ser nada para que la gente esté cambiando su destino,
para que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios ha puesto en mi corazón poder empezar esta escuela de evangelismo. Esto no es un estudio más. Esto es algo para que de verdad a través de la palabra Dios caliente nuestros corazones por las almas, para que de verdad nos estemos levantando y estemos experimentando el evangelismo en el lugar donde nos ha puesto. Pues esta plataforma de fe dice que en el lugar donde estamos es nuestro campo de misión. Somos misioneros en este barrio, en esta región, en el lugar donde trabajamos, estudiamos. Dios nos ha puesto ahí con un plan, con un propósito. Y es que estemos resplandeciendo la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está sufriendo. De verdad, la gente está sufriendo grandemente. Puede que no lo parezca, pero si empiezan a abrir sus corazones, vemos que están sufriendo grandemente. Y nosotros somos los que podemos hacer lo que nadie más puede hacer. Ser testigos, predicar el Evangelio. Así que les bendigo que a través de este tiempo de verdad Dios está hablando a nuestras vidas y podamos estar desafiando para el evangelismo. Hay 3 puntos muy importantes del evangelismo bíblico. Porque tenemos el malentendimiento que el evangelismo es solo predicar el evangelio a un no creyente y ya está. Y por supuesto es una parte fundamental. Pero ahí no termina todo, eso es un principio. Si esa persona Dios la ha preparado y puede creer que Jesús es Cristo, luego la tenemos que nutrir. Saber muy bien cómo darle la palabra, qué palabra le tenemos que compartir para que esa persona se desarrolle espiritualmente. Luego ayudarle a establecerse. ¿Para qué? Para luego comisionarla y que esa persona se pueda reproducir espiritualmente y que también se levante como un obrero para salvar su campo y poder estar predicando a otros. Por eso no es evangelismo, es el movimiento del evangelismo bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Es el modelo que tenemos para ver realmente cómo estar experimentando ese movimiento del evangelismo. Y en el movimiento del evangelismo bíblico hay 3 puntos muy importantes. El primero, ¿cuál es? El mensaje. El segundo, el mensajero. Y el tercero es la estrategia. Entonces, a través del pasaje de hoy, vemos que Felipe es enviado a Samaria. ¿Y cuál era el mensaje? Que es el primer punto. ¿Cuál era el mensaje que estaba compartiendo? Pues en el versículo 5 dice, les predicaba a Cristo. ¿Por qué? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Solo Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Por eso Felipe no estaba hablando de misticismo, de legalismo, de prosperidad, no. Solo hablaba una cosa. Ir por todo el mundo y predicar que el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? Las nuevas noticias, ¿cuáles son? Que Jesús es el Cristo, que a través de Jesucristo tenemos salvación, podemos cambiar nuestro destino, tenemos solución a todos los problemas. Por eso Felipe, el mensaje que predicaba era a Cristo. Jesús es el Cristo. Y el mensajero. ¿Qué mensajero era Felipe? Felipe era uno de los 7 diáconos. Vemos en Hechos 6, versículo 3, qué características tenían esos diáconos. Y dice que eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces Felipe era una persona que no solo conocía que Jesús era el Cristo, él de verdad había dejado que Cristo fuera el Rey y Señor de su vida. Su vida era Cristo. Ya no tenía vida, como Pablo, ¿no? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que experimentaba Felipe. Ese era el mensajero. Una persona que estaba en la cumbre espiritual. Era lleno del Espíritu Santo. Una persona que ya no tenía su propio pensamiento.
sus propios planes, sus propias motivaciones. Eso ya a través de la llenura del Espíritu Santo lo había quebrantado. Y ahora solo pensaba en el plan y en el deseo de Dios, que era salvar y es salvar las almas. ¿Y cuál era la estrategia? La estrategia era la guía del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, a través de todas las dificultades, vamos a ver el plan de Dios. Ellos, como consecuencia de el martirio de Esteban, empezaron a perseguirles. Entonces, cuando una persona es llena del Espíritu Santo a través de eso, conforme a la palabra recibe la guía de Dios. Y él vio la estrategia para ir a dónde, a Samaria. Los judíos y los samaritanos no se hablaban. Estaban bien enfadados. Pero como he dicho antes, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, en ese momento recibes la sanidad. Ya tus pensamientos incorrectos salen. Ahí el nacionalismo de Felipe se rompió. Y él empezó a recibir la guía. ¿La guía con qué? Con la palabra. En Hechos 1:8 el Señor les había dado la palabra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces cumplió, estaba siguiendo esa palabra, Samaria, siguiendo la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Dice que allí, al predicar el Evangelio, dice que muchos que tenían espíritus inmundos, dice, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y ese es el poder del Evangelio. No hay problema, no hay situación que con el Evangelio se pueda sanar, restaurar, cambiar. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en el versículo 8 dice que así había gran gozo en aquella ciudad. Fue transformado, la obra de la recreación. Estaba muerto en oscuridad, pero a través de una persona que tenía el mensaje. Un mensajero correcto que seguía la estrategia de Dios. Hubo un gran cambio, se transformó toda esa ciudad de Samaria. La gente pudo recibir la verdadera vida. Y eso es lo que Dios quiere estar haciendo en nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este tiempo de la escuela de evangelismo sea un tiempo donde podamos estar desafiar, donde podamos tener un punto de cambio, donde podamos cambiar nuestros pensamientos incorrectos, donde podamos recibir no solo un conocimiento, sino la vida y el poder de Cristo. Y voy a estar compartiendo estas semanas, en primer lugar, del mensaje. Luego continuaré sobre el mensajero y más adelante sobre la estrategia. Y dentro del mensaje, como hemos dicho, el mensaje es que Jesús es el Cristo. Y es muy importante que yo tenga un mensaje preparado, un mensaje claro, saber por dónde empezar y por dónde terminar. Donde no esté predicando mis ideas, mis colores, sino la palabra de Dios. Y hay un estudio que les voy a estar compartiendo, que es un estudio para nuevos creyentes. Entonces, en nuestra iglesia, cuando viene un nuevo creyente, se está compartiendo este estudio, es un requisito para que esa persona pueda ser miembro de la iglesia. Entonces, después del primer culto, se reúnen esos nuevos miembros y durante 5 semanas, porque son 5 lecciones, se comparte esos 5 lecciones durante 5 semanas, para que ellos puedan estar teniendo realmente la base correcta del Evangelio. Este estudio para nuevos creyentes no solo se da a una persona que acaba de conocer a Cristo. A lo mejor esa persona es creyente muchos años, pero al venir a nuestra iglesia también se le da las 5 lecciones para poner la base correcta en su vida y podamos ser uno en el Evangelio. Por eso los pastores que nos están escuchando, si tienen interés en este estudio, yo por supuesto se lo puedo hacer llegar. Y si Dios les guía, sería muy importante que en sus iglesias puedan poner ese sistema para que todos esos nuevos miembros que puedan venir, que durante 5 semanas se les pueda compartir después del culto este estudio de 5 mensajes.
También es un contenido que usted puede conocer, pero me gustaría compartírselo para que usted se prepare, porque usted tiene que estar compartiéndolo también a otros. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra para su vida, pero también para poder compartirla, porque más bendito es dar que recibir. Si empezamos a compartir el Evangelio, los primeros bendecidos vamos a ser nosotros. Por eso, en este día vamos a compartir la primera lección, que tiene como título ¿Por qué solo Jesucristo es el verdadero camino para la vida? Y la lectura bíblica la encontramos en Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en este mundo mucha gente piensa que hay muchos caminos para llegar a Dios. De hecho, la nueva era está enseñando incorrectamente eso, ¿verdad? No, hay muchos caminos, cada uno por un sitio distinto, pero todos llegan al mismo sitio, a la cima de la montaña. Hay muchas maneras distintas por subir. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Jesús está hablando claramente: yo soy el camino. No está diciendo yo soy un camino más. Él dice: yo soy, de manera absoluta, el camino. El camino que es verdad. Ahí está diciendo que todos los otros caminos no son verdad. Y está diciendo el camino que es verdad y que nos lleva a la vida. Porque lo que Dios quiere es que a través de Jesucristo podamos gozar de vida y vida en abundancia. Para eso nos creó. Y Dios no ha cambiado de parecer, Él es inmutable. Por eso lo que Él quiere es que a través de Jesucristo podamos tener la verdadera vida. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente este mensaje para sus vidas. En primer punto, para poder entender por qué Jesucristo es el único verdadero camino para la vida, es muy importante entender el principio. Y el libro de Génesis significa precisamente el principio, en el principio. Y ahí Dios pone los principios, las bases de toda la creación. Y ahí explica cuál es el hombre original, los seres humanos, cuando Dios los creó. Dice en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que Dios, que es espíritu, nos hizo con su amor seres espirituales. Los animales son preciosos, pero ninguno de ellos es un ser espiritual. Por eso Dios nos hizo el sexto día, no con su palabra, sino del polvo de la tierra, como un alfarero, con sus manos, con todo su amor, y sopló en nuestra nariz aliento de vida, nos dio el espíritu. En ese momento ya teníamos la vida de Dios, podíamos tener relación con Él, porque fuimos creados para eso, para ser gobernados, administrados, controlados por Dios. De esa manera, el ser humano es completo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para estar así, viviendo con Dios. De esa manera es la única manera de ser feliz, de poder estar verdaderamente satisfecho. Dice la palabra que Dios no solo nos dio esa identidad tan preciosa, sino que también nos dio una gran bendición. Génesis 1:28. Nos dio la autoridad de poder conquistar y dominar toda la tierra. Y es algo tremendo, porque de verdad, a través de Cristo podemos restaurar esto. A través de Cristo ya puedo tener esa relación con Dios. Y contra más dejo que Él gobierne mi vida, de verdad ahí la autoridad de Dios obra a través de mí. Conforme más sanidad tengo y más puedo ser esa cumbre espiritual, en ese momento, de verdad, se levanta la conquista a través de mi vida. El evangelismo surge de manera natural. Por eso son principios muy importantes que tenemos que conocer. Dios nos crió de esa manera. Por eso es la única manera que funciona. Dios en su amor, como nos hizo con libre albedrío, Él hizo un pacto con nosotros. Y aparece en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esa es la manera que Él nos da para poder gozar de todas las bendiciones, porque Él quería que no nos olvidáramos que solo estando con Dios podemos tener la vida, solo estando con Dios podemos ser verdaderamente felices.
Por eso él puso ese árbol donde, en el medio del huerto. ¿Para qué? Para que no lo olvidaran, para que cada vez que pasaran por allí pudieran ver el pacto. Solo estando con Dios puedo tener la vida. Solo estando con Dios puedo ser verdaderamente feliz. Dice que el hombre vivía disfrutando de todo. Todo era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. ¿Por qué? Es la manera original que Dios nos ha creado. Pero, si todo era tan bonito, ¿por qué ahora no es así? Porque ahora hay problemas continuamente. Porque ahora las vidas, las familias, los países están sufriendo. Todo el mundo está sufriendo. En este tiempo todavía más, ¿verdad? ¿Por qué? Y la Biblia es el único libro que nos explica claramente por qué hay ese problema. Y hay un problema que es la causa, el fundamento, la raíz de todos los problemas. Y aparece en Génesis 3. Y ahí aparece el culpable, porque siempre, cuando hay un problema, hay un culpable y tenemos que identificar correctamente el culpable. Y Jesús en Juan 10:10 habla de ese culpable. Dice que es Satanás y que él vino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Fíjense, porque él no ha cambiado, sigue haciendo lo mismo. Hurtar nos quiere quitar la vida, la bendición. Matar nuestra vida, nuestra familia. Destruir todo lo que se ponga por delante. Él no ha cambiado desde el principio. Él es mentiroso, padre de mentira. Y él a través de una serpiente hizo que el ser humano que rompiera el pacto, rompió el pacto de Dios, para que el hombre quedara separado de Dios, para que el hombre estuviera rompiendo ese hombre original. Es como un pez, si lo sacamos del agua, no se muere de repente. Está ahí respirando, esforzándose. Y aunque le des cosas buenas, no es feliz. Está sufriendo. ¿Por qué? Porque necesita el agua. Pues el ser humano fue creado para estar con Dios, a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Por eso desde ese momento el pecado original tuvo 3 consecuencias que tenemos que estar conociendo perfectamente. La primera es que el ser humano que había sido creado para estar con Dios quedó separado de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios no es nada. No es nada. La segunda consecuencia es que el ser humano, su misma naturaleza cambió. Ya se hizo una naturaleza corrupta. Entró como un virus, que es la corrupción, el pecado. Y ese pecado hace que tendamos a lo malo, que tendamos a pecar. Es decir, que pecamos porque somos pecadores, porque nuestra naturaleza ya tiende a pecar. Y eso lo podemos ver, desgraciadamente, incluso con los niños pequeños. Si sus papás, pienso que ningún padre quiere enseñar algo malo a sus hijos de manera consciente, ¿verdad? Pero los niños, en cuanto tienen edad ya, empiezan a hacer cosas malas, ¿verdad? Esto es mío, ¿verdad? Ya empieza el yo ahí bien marcado, ¿verdad? Pero bueno, ¿eso quién se lo ha enseñado? No. Eso ya viene por herencia espiritual. Ya nacen con esa naturaleza. Nacemos, naturaleza que tiende al mal. Y vemos que la tercera consecuencia del pecado original es que el hombre, que había sido creado para estar bajo el control y autoridad de Dios y para dominar este mundo, desde ese momento quedó como siervo de Satanás. Por eso el Señor dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces es terrible, ¿verdad?, en ese estado. Ese pecado original, desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, se ha ido traspasando generación tras generación. Y hoy en día, cuando alguien nace, ya nace con esa herencia, con ese pecado original. Es decir, que nace en pecado, separado de Dios y bajo el poder de Satanás. Es algo terrible. Por eso el ser humano, desde ese momento, empieza a caer en idolatría. La idolatría pensamos que es solo adorar una imagen, pero es mucho más que eso. La idolatría es estar adorando algo o alguien en primer lugar en nuestras vidas que no es Dios.
Y eso, por supuesto, trae consecuencias porque Dios aborrece la idolatría. Detrás de los ídolos, dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de eso. Entonces, detrás de los ídolos está Satanás y los demonios, dice la palabra. Y la gente, aunque por ignorancia, por tradición, sin darse cuenta de lo que hacen, están haciendo idolatría, están adorando a algo o a alguien que no es Dios, detrás está Satanás y obra. Por eso la gente que hace idolatría recibe un poder. Piensan que es el poder de Dios, pero es el poder limitado de Satanás. Porque Satanás tiene un poder limitado. No se puede comparar a Dios, que es todopoderoso. Entonces le dan una pequeña respuesta. Con ese poder limitado le da respuesta. Y la gente dice, uy, esto funciona, ¿verdad? Dios me está bendiciendo, pero no sabe que es Satanás dándole una pequeña respuesta para que continúe haciéndolo. Para que se lo diga a su tía que tiene problemas, a su vecina que también está sufriendo, para que todos caigan en idolatría. Porque esas personas, aunque no se dan cuenta, la palabra de Dios nos habla que la idolatría es motivo de maldición hasta la tercera y la cuarta generación, nos dice en Éxodo 20, 4 y 5. Y es terrible. O sea que si haces idolatría viene maldición a tu vida, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Es algo terrible, ¿verdad? Pero la gente no lo sabe porque no conoce la palabra de Dios. Y no solo termina ahí. Cuando la persona vive en ese estado separada de Dios, no solo cae en problemas espirituales, también cae en problemas mentales. Por eso en Mateo 11:28, el Señor Jesús, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él sabe que una persona separada de Él está cargada, está trabajada. ¿Por qué? Porque vive en pecado, separada de Dios, está incompleta, es un sufrimiento. Por eso la gente está todo el día preocupada, con estrés, depresiones, celos, enfados, miedos, un sufrimiento tremendo. Es consecuencia de ese problema fundamental que no se ve con nuestros ojos. Por eso la gente vive con miedo, no sabe lo que va a pasar mañana. No sabe lo que va a venir en 5 minutos. Es terrible. Ahora con el tema este del coronavirus, la gente está temblando, ¿verdad? Es terrible. Y es una situación difícil, pero la gente está sufriendo grandemente. ¿Por qué? Por el miedo. Por eso es un sufrimiento estar separado de Dios. Y la gente piensa que si es buena, pues se va a salvar, va a cambiar su situación si se esfuerza. Pero no tiene ningún sentido. No solo tienen problemas mentales, al final de estar preocupados continuamente, ¿qué ocurre? Se ponen enfermos, problemas físicos. Más del 92% de las enfermedades, hay un estudio científico que explica que más del 92% vienen causadas esas enfermedades por el estrés, por las preocupaciones. Dios no nos dio un cuerpo físico para estar siempre preocupados. Al final el cuerpo se enferma. No termina ahí. Si una persona está en ese estado separada de Dios, dice que cuando mueres físicamente, Hebreos 9:27, hay un juicio y hay 2 destinos. Y si una persona muere físicamente separada de Dios, dice la palabra que va a ir una eternidad al infierno. Y no termina ahí. Dice que esa maldición, esos estados tan terribles por estar separado de Dios, se traspasa a la siguiente generación. Aparte de dejar nuestro nombre, nuestra herencia o las deudas, aparte de eso, dejamos nuestro estado espiritual. Y eso no lo podemos cambiar. Entonces imagínese una persona sufriendo toda su vida, con problemas continuamente por estar separado de Dios. Y resulta que te mueres y le vas a dar incluso una vida peor a tus hijos sin saberlo, y lo que es peor, sin poder impedirlo. Pero tenemos que conocer esos estados que nos explica la palabra de Dios y es la verdad. Tenemos que estar abriendo nuestros ojos y ver la gente que hay en nuestro alrededor. Y ya le digo, uno puede dar una apariencia de que le va bien, pero si está separado de Dios es imposible que le vaya bien,
igual en algunas áreas durante un tiempo le funciona. Pero es imposible porque fuimos creados para estar con Dios y separado de Dios es un fracaso continuo. Por eso, la palabra de Dios nos explica que la gente se esfuerza. Nadie quiere sufrir, todos queremos ser felices. Y la gente piensa que si hacemos buenas obras podrán salir de ahí. Pero Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, que un pecador lo que hace delante de Dios es pecado. Es como un trapo de inmundicia, un trapo sucio, un trapo que está lleno de suciedad. Eso es lo que ve Dios, que nosotros pensamos que son buenas obras y estamos separados de Dios. Es decir, que eso no tiene ningún valor para salvarme. Tampoco la filosofía. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay filosofías, bueno, dicen cosas interesantes, no es que sean malas de por sí, pero algo intelectual no tiene ningún valor para solucionar nuestro problema, porque nuestro problema es espiritual. Tampoco la religión. ¿Qué es la religión? El hombre al estar separado de Dios, como fue creado para estar con Dios, hay un anhelo natural por buscar a Dios. Pero empieza a intentar buscar a Dios como a su manera, a la manera de Él, a la manera del hombre. Como está en el yo separado de Dios, yo haciendo esto me salvo. Porque yo soy Dios, pues entonces yo me pongo las reglas. Pero la religión, que es el esfuerzo, no tiene ningún valor. A través de la religión no tiene ningún resultado para poder salvarme. Ni tampoco otro tipo de esfuerzos. No hay manera humana, dice la palabra, que desde que el hombre quedó separado de Dios, quedó en un estado de depravación total, de corrupción, con la mente entenebrecida, no puede hacer nada por sí mismo para poder salvarse. Pero la palabra de Dios no solo nos explica eso. Hay una esencia, un énfasis de los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el centro de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Dios nos hizo con todo su amor y a pesar de que pecamos, Dios no cambia, es inmutable. Y Él, como es justo, no podía hacer otra manera, hizo una manera justa, la única manera que había para poder salvarnos. Por eso nada más pecar. Enseguida en Génesis 3:15 Dios promete por primera vez que Él vendría como el Cristo para poder salvarnos. Y ese es el mensaje de todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es cuando Jesucristo viene a este mundo. Y su nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos. Jesús significa Salvador. Y Él vino a salvarnos. Por eso vino. Si una persona está dentro de arenas movedizas, contra más se esfuerce por salir, ¿qué pasa? Más se hunde, ¿verdad? No hay manera de esa persona por sí misma para salir. No se va a estar quieta, pero cada vez se va a hundir más. Por eso esa persona solo necesita una cosa. ¿El qué? Que le den una cuerda, que le tiendan una mano. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a salvarnos. No vino a decir, tienes que hacer esto o lo otro. No, vino a dar la respuesta, la solución. Vino a salvarnos. Y Jesús, para poder salvarnos, cumplió un oficio, un trabajo. Cristo. Cristo significa el ungido. Y en el Antiguo Testamento había 3 oficios que antes de ejercerlos eran ungidos. Ese ungimiento, que era poner aceite sobre sus cabezas, es un símbolo del Espíritu Santo, es decir, que venían a hacer un trabajo de parte de Dios. Pero esos 3 oficios del Antiguo Testamento eran una sombra de el verdadero persona que iba a cumplir esos 3 oficios. Entonces esos 3 oficios eran, en primer lugar, los profetas, ¿verdad? Pero Cristo vino a ser el verdadero profeta. ¿Por qué? Porque Él de verdad, de parte de Dios, como estábamos separados, nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él
a toda la humanidad que estaba separada, vino de parte de Dios como profeta hablando lo que Dios había dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él ahí solucionó el problema de la separación. Vino también como el verdadero sacerdote. Y toda la humanidad, como he dicho, estaba en pecado, atado a los pecados sin poder salir. Pero él vino como el verdadero sacerdote. Y aparte fue el verdadero sacrificio. Él murió en la cruz y derramó su sangre para liberarnos y perdonar nuestros pecados. Por eso él vino como el verdadero sacerdote. Y también vino con el tercer oficio, el verdadero rey. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el poder de Satanás, no teníamos ninguna fuerza para salir. Ningún hombre puede salir del dominio de Satanás por sí mismo. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque él, cumpliendo el oficio del verdadero rey, como dice en 1 de Juan 3:8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y él, como Cristo, venció a Satanás en la cruz. Por eso podemos declarar: Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y como he dicho antes, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través del glorioso nombre de Jesucristo. Muy bien. Entonces la solución es Jesucristo, pero ¿cuál es el camino para poder estar restaurando? ¿Cómo se hace efectiva en una vida esa salvación? Esa parte es muy importante. Y la salvación, como dice en Efesios 2, 8 y 9, es por gracia, a través de la fe. Si cuando compartimos el Evangelio de Jesucristo, Dios obra a través de su Espíritu Santo y esa persona abre su corazón y puede poner su fe en Jesucristo, entonces en ese momento esa persona va a experimentar esa salvación tan grande de manera real en su vida. Por eso, solo a través del nombre de Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 3:20 el Señor está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si una persona de verdad recibe esa gracia a través del Espíritu Santo, abre su corazón, en ese momento, a través de una oración, puede estar recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando recibes, confiesas, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de ese momento, cuando Dios obra en tu vida por gracia de Dios, a través de la fe, puedes recibir esa salvación tan grande a tu vida. Y en ese momento viene esa restauración. Puedes restaurar, como he dicho antes, el hombre original. Ya el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Y ya puedes relacionarte con Dios, que es Espíritu. Puedes estar ya disfrutando de que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese momento, como dice en Juan 5:24, pasas de muerte a vida, de maldición a bendición, de la oscuridad a su luz admirable. Esa es la bendición de poder recibir a Jesús como el Cristo en mi vida. Dios me da una nueva identidad y una nueva autoridad. Por eso las religiones no es que sean malas de por sí, aunque por supuesto hay cosas que son muy incorrectas, ¿verdad? Pero no tienen ningún valor para salvarnos. Pero la Biblia no está enfocándose en la religión, es el Evangelio. Y así como la religión es el esfuerzo de Dios por intentar llegar a Dios que no funciona, el Evangelio es otra cosa. El Evangelio es Dios que viene a buscarnos, solo a través de Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Este es el mensaje que tenemos que compartir. Es el mensaje que se compartían en el Antiguo Testamento. Es el mensaje que compartía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Solo a través de Jesucristo
las personas se pueden salvar, las familias se pueden restaurar, los países se pueden levantar. Y esa es la función que tenemos como la Iglesia victoriosa de Dios. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra puedan estar desafiando y preparándose correctamente el mensaje. Este mensaje no tiene que ser simplemente una teoría para nuestras vidas. Tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Tiene que ser algo vivo en nosotros, para compartirlo con todo nuestro corazón, y de esa manera Dios, a través de su Espíritu Santo, va a obrar grandemente para que la gente pueda estar recibiendo la salvación. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a tener en este tiempo, cada semana, de la Escuela de Evangelismo, también una misión. Les voy a dar, con su permiso, una misión. Porque, ya le digo, esto no se trata de un estudio más de conocimiento, sino que de verdad podamos experimentar el evangelismo bíblico en el lugar donde estamos. Por eso la misión de esta semana es que puedan estar orando y confeccionando una lista con personas que Dios va a poner en nuestro corazón, personas que conocemos, que están alrededor, gente que todavía no ha creído en Jesucristo. Entonces, oren y hagan esa lista. Y cada día, en sus tiempos de oración, que estén orando en el nombre de Jesucristo, para que esas personas puedan conocer a Jesucristo, para que el reino de Dios se establezca en sus vidas. Y luego, aparte de orar, que desafíen. Igual les pueden llamar, igual les pueden enviar a través de WhatsApp un mensaje. Dios pondrá la manera en su corazón. Pero en esta semana quiero retarles para que empiecen, muchos seguramente ya lo hacen, pero para que puedan estar pensando en el evangelismo, que es el deseo de Dios. Es la función que tenemos. Justamente esta semana me encontré con una hermana que es cristiana mucho tiempo. Va a la iglesia, tiene un buen trabajo, tiene una familia, pero dice que está vacía. Entonces yo, a través de la palabra, le mostré que ella realmente no tenía una dirección, no tenía un objetivo para su vida, pero no el suyo, ¿verdad?, sino el de Dios. ¿Cuál es? El evangelismo. Entonces, si un corredor de 100 metros, aunque sea muy bueno, muy rápido, si no sabe dónde está la meta, pues va a correr como un rayo, pero ¿hacia dónde corre? Izquierda, derecha, da vueltas. No sabe dónde está la meta, al final se cansa, se aburre, se sienta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener no nuestra meta, sino la dirección de Dios. ¿Y cuál es esa? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso no es solo para los pastores, es para cada hijo de Dios. Porque Dios está con cada uno de nosotros. Dios nos ha escogido y no se ha equivocado. Y Él tiene ese plan para nuestras vidas. Que en el lugar donde estemos, seamos testigos. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que desafíen con esta misión. Hagan una oración, oren y hagan una lista. Empiecen a orar por esas personas. Y luego Dios le pondrá la manera para poder estar compartiendo el evangelio, orando, llamándoles. En fin, Dios obrará porque ese es el deseo de Dios. Y vamos a experimentar a través de esto lo más importante, que Dios, que es vivo, está con nosotros. Emmanuel. Y eso, como hijos de Dios, lo tenemos que experimentar cada día. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este tiempo de Escuela de Evangelismo, cada semana, también quiero que tengamos un tiempo corto de testimonios. Me pueden hacer llegar los testimonios de cómo Dios está haciendo el evangelismo en sus vidas. Y vamos a estar compartiendo en ese tiempo cada semana de testimonios para que podamos estar bendiciéndonos unos a otros, ¿verdad? Entonces envíenme también cómo Dios está obrando en el evangelismo en sus vidas y así lo podremos compartir todas las semanas. Y también ahora cuando acabemos, en los comentarios pueden escribir, me gustaría que pudieran compartir lo que Dios les ha hablado a través de esta palabra que estamos compartiendo, para que sea de bendición también a los demás. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.
en esta semana de verdad Dios va a dar gran victoria a sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, Dios, te bendecimos. Gracias porque tú estás con nosotros. Que estés obrando poderosamente, abriendo las puertas para que podamos predicar que Jesús es el Cristo. Quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone. Que en esta semana podamos estar desafiando, orando, Dios, y confeccionando esa lista de personas para orar, para que tu reino se establezca en ellos, Señor, y para que podamos desafiar y compartir el Evangelio. Obra poderosamente. Que en cada lugar que tú nos has puesto, tu reino se establezca, la gente pueda conocer que Jesús es el Cristo. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.